Bienvenidos al canal de Editorial Lemuel en el segmento de Ciencias Jurídicas. Mi nombre es Aurel Ordóñez. El día de hoy voy a presentar el estudio de la clasificación de los negocios jurídicos, que es una introducción así como para presentar lo que voy a realizar durante un año. Es el estudio del derecho privado y en específico el derecho civil nicaragüense, el Código Civil actualizado y cada parte que lo compone desde derecho de personas, derecho de obligaciones, teoría de los contratos, contratos en particulares y más. Vamos a hacer un estudio así diariamente, videos entre 20 y 30 minutos, leyendo, analizando, comentando con ejemplos del Código Civil hasta llegar a lo más complejo y más avanzado. Tanto documentos en PDF que voy a dejar en la sección de la caja de descripción de YouTube. Ahí pueden descargarlo, son gratuitos porque ese es el punto de fomentar el estudio de los juristas, de los futuros juristas. Y es esencial que vean los videos, que anoten, que puedan usar las plantillas para ustedes. Entonces, voy a hablar de los negocios jurídicos, la clasificación de los negocios jurídicos específicamente, que los tenemos se clasifican en según su forma y según su contenido. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo las diapositivas y vamos a encontrar lectura, ejemplos y el Código Civil. Por ahora, espero que lo disfruten. Continuar en cuanto a la clasificación de los negocios jurídicos según su forma, que es la primera sección que voy a hablar. Tenemos eh, tres secciones de las que voy a referirme. La primera es por la fuente que la exige, la segunda por la manera en que se exprese y la tercera y última por su forma privada y pública. En cuanto a la primera, tenemos dos secciones que tienen una cohesión con el primero y es la fuente legal y la fuente convencional. La fuente legal se refiere a aquello que está impuesto por la ley, es decir, que está escrito en un documento, en un código, un acuerdo emitido por las instituciones eh, validadas por el Estado en que nos encontramos en este caso, en Nicaragua, y tenemos un ejemplo bien concreto: la compra-venta de bienes inmuebles requiere escritura pública. Claro que requiere una escritura pública porque los bienes inmuebles deben tener un documento que le garantice la seguridad jurídica y la validez y eficacia en el registro público. De lo contrario, el titular que no tiene una escritura pública de un bien inmueble no es un titular. Y lo vemos en el Código Civil de Nicaragua, el artículo 2435. La venta de bienes raíces deberá hacerse por escritura pública para su validez. Es decir, que si alguien vende un bien inmueble a alguien que no tiene conocimiento de este artículo, no va a tener ninguna seguridad jurídica. Por lo tanto, como dicen, lo acaban de estafar o le vendieron un bien que no le pertenece al sujeto, al vendedor, al sujeto A. Y entonces alguien en una demanda, este es un artículo que serviría de fuente, ¿no? La venta de bienes raíces, señor juez, deberá hacerse por escritura pública para su validez. Por lo tanto, este proceso, y ahí se van haciendo los argumentos de nulidad y de afectaciones o respuestas que benefician a la parte convencionales. Dice, aquello en lo que las partes determinan libremente la forma sin que la ley lo exija expresamente. Un ejemplo claro es un contrato de préstamo de dinero entre particulares puede celebrarse de manera verbal o escrita. Es decir, que en realidad es parte del consentimiento, de la autonomía de la voluntad, pactarlo de manera libre, es decir, verbal o escrito. En cuanto al préstamo de dinero, esto puede ser entre las partes, un negocio que no requiere la formalidad de un documento privado. Y entonces tenemos el Código Civil en el artículo 2437, nos da el ejemplo de esta ley o validez legal para el ejemplo del contrato de préstamo de dinero. Y dice el 2437, el contrato existe desde que las partes consienten en obligarse. Es decir, que la autonomía de la voluntad de ambas partes llegan a un
a este mismo fin, un consentimiento de obligarse, de cumplir con derechos y obligaciones, y puede ser verbal o escrito. Tenemos ahora que la siguiente forma del negocio jurídico se refiere por la manera en que se expresan. ¿Y cómo se expresan? Se expresan en formales y no formales. Y aquí tenemos la definición de lo formal. Dice que requieren una forma específica para su validez. Anteriormente veíamos que existen medios que son los documentos para garantizar la validez de un negocio jurídico. Pero en cuanto a la forma específica, es decir, que cada tipo de contrato o cada tipo de convención, en este caso puede ser el testamento, es un tipo de convención en donde hay partes involucradas y hay requisitos legales para que sea válido. Y esta forma, según el Código Civil de Nicaragua, lo menciona en el artículo 1882. Dice, el testamento debe otorgarse en la forma establecida por la ley para producir efectos legales, lo que significa que la vía para una forma específica en el testamento es que debe otorgarse en la forma establecida por la ley. De lo contrario, no produce ninguna obligación, no produce obligaciones ni derechos entre las partes, ni en este caso estamos hablando de la forma del derecho mortis, que es el testamento. Y ya sabemos que las clasificaciones de testamento, intestato, intestatus, o en este caso podría entregarse de manera cerrada o podría ser un testamento abierto, pero se refiere específicamente de cómo debe producirse o otorgarse el testamento, que como lo señala, debe entregarse según lo establece la ley en el artículo 1882. Esta es la formalidad de un testamento, de una forma específica del negocio jurídico del que estamos hablando, en este caso el ejemplo, el testamento. Ahora, la segunda categoría para explicar eh, la, la- la forma de los negocios jurídicos es los no formales o consensuales. Y es muy sencillo. Se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Las partes en un proceso hipotético se preguntan, ah, hay una oferta. ¿Quieres comprar? El sujeto A pregunta, ¿quieres comprar? El sujeto B, de manera binaria, podría decir sí y podría contestar no. En el derecho, si la respuesta binaria es sí, entonces el proceso sería el siguiente. Y da un ejemplo. Bueno, yo les pongo un ejemplo. Para los no formales que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, es un contrato verbal de compra-venta de bienes muebles, que puede ser una moto, un cuadro, una obra de arte, un artículo X, y dice el Código Civil de Nicaragua en el artículo 2436, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo que la ley exija una formalidad especial. Sencillo, te vendo un cuadro, te vendo un libro, te vendo un servicio y tal vez no es necesario realizar ningún, eh, ninguna formalidad escrita, ningún contrato, por decirlo de esta manera más sencilla. Solo es el mero consentimiento de una transacción rápida, la venta de un bien mueble, lo que sea. Una fruta, un canasto de fruta, vas al súper y compras un simple consentimiento de las partes. A esto se refiere la vía no formal de los negocios jurídicos. Veamos la tercera forma de los negocios jurídicos. Bueno, se refiere a la forma privada o pública. ¿Qué significado tiene esto de la forma privada? Que se celebran entre particulares sin intervención de un notario u otro funcionario público. Es decir, usualmente para contratos específicos
debe haber un notario que certifique y que esto permita la validez de las obligaciones y de los derechos entre las partes. Y tenemos un ejemplo, un contrato de arrendamiento simple entre dos personas. Un arrendamiento simple entre dos personas. Usted llega a la casa de alguien y le pregunta, quiero rentar, usted renta y da el pago. Puede solicitar un depósito, va a depender de las partes, del acuerdo consensuado de las partes. Y usualmente no, tampoco no se requiere un notario, a menos que hablemos de ya de un precio aquí elevado, ya entre que pague 6 meses a un año, renovación de contrato aquí de un año, y que tenga un valor así como $500, $300, podría equivaler a esa cantidad, podría conllevar a un contrato y a la intervención de un notario. Y tenemos el Código Civil de Nicaragua que menciona en su artículo 2443, los contratos entre particulares pueden hacerse por escrito privado, salvo disposición en contrario. Por lo mismo, es parte de la autonomía de la voluntad. eh, Arreglarse va a depender de la conciencia jurídica, de la conciencia del negocio entre particulares, la conciencia particular de cada uno de los individuos para sus beneficios, ventajas o desventajas en cuanto a la realización de un contrato. Y aquí podemos ver también que la segunda forma se refiere a los negocios jurídicos públicos, de la forma pública, que dice debe constar en escritura pública ante notario, es decir, que todas las formas de negocios jurídicos públicos están obligados a hacer ante un notario. Y el ejemplo más esencial o fundamental, una donación de bienes inmuebles debe formalizarse ante notario. ¿Qué es una donación de bien inmueble? Es el desprendimiento del patrimonio por voluntad propia de un individuo, de un sujeto de derecho, que entrega a otro. A entrega a B una donación de bien inmueble. Sin embargo, para efectos jurídicos de este negocio, debe formalizarse ante una escritura pública y luego proceder a un registro, al, al registro de bienes inmuebles, obviamente, porque esto garantiza que B tenga acceso tanto a las obligaciones tributarias como a los beneficios patrimoniales del bien inmueble, claro, de la casa, de una bodega, de una oficina. Una vez recibe la donación, se firma, se hace el contrato y ellos proceden al registro para que cada quien tenga los beneficios. Bueno, el que tiene más beneficios sería B, tenga el beneficio legal, el beneficio económico, pecuniario, patrimonial. Y el Código Civil de Nicaragua lo menciona en el artículo 2483. Las donaciones de bienes raíces se harán en escritura pública bajo pena de nulidad. Claro, habrá otro estudio donde explicamos cuándo es improcedente hacer una donación. Por ejemplo, cuando el bien inmueble no le pertenece al sujeto A y hace la donación y ve todo el documento, lo inscribe y esto es una nulidad total, nulidad absoluta del contrato. Siguiente. Tenemos clasificación de los negocios jurídicos según su contenido. Es decir, estábamos viendo la forma, documentos, lo físico, el papel. Y ahora tenemos que se clasifican por el número de partes que intervienen en su formación. Bueno, por el número de partes que intervienen, se refiere a unilaterales y bilaterales. Unilaterales, como menciono, solo requieren la voluntad de una parte. Es decir, ¿qué documento se requiere que una persona, es decir, un sujeto, necesite solo de su voluntad expresa o escrita, verbal? En este caso tenemos el ejemplo del testamento. El sujeto A reconoce o tiene conciencia de sus facultades, de sus derechos, de que un testamento le permite, por derechos mortis, dejar patrimonio a quien él desee, según su voluntad. Y entonces vemos que en el artículo 1882 del Código Civil de Nicaragua, textualmente, el testamento es un acto unilateral que expresa la última voluntad del testador. Se necesita que alguien más eh, eh, procese la conciencia o pueda razonar la voluntad de la parte que decide de manera unilateral
claro, un poco más filosófico sobre la voluntad de un individuo que solo él puede tener la capacidad de raciocinio. Él razona su voluntad, razona su conciencia, su capacidad, sus deseos, sus anhelos, sus sueños como humano y el reconocimiento de un ciudadano que tiene acceso a estas leyes y a estos beneficios y ventajas para concebir eh, un Estado que garantiza los derechos privados y, en este caso, el testamento, como un acto unilateral que expresa la última voluntad del testador. Y claro, más allá va a intervenir que una vez entregado el documento, el testamento, se debe de proceder a, a lo que menciona pues, el Código Civil, cómo utilizar esto, cómo registrar el bien inmueble, si es un legado, si es más allá de lo que permite la ley. Todo esto tiene un proceso que garantiza a las partes la satisfacción jurídica. Y en cuanto al número de las partes, vemos el bilateral, que requieren el acuerdo de dos o más partes. El ejemplo, un contrato de compra-venta en el que una parte vende y la otra compra. Esto lo encontramos en el Código Civil de Nicaragua, artículo 2443, y señala de manera textual, en la compra-venta, una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar su precio. Tal como vemos aquí, es un silogismo claro. En la compra, una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar su precio. Podrías dar una lección aquí de lógica esencial, que es como que eh, Q o P debe darle, le entrega a P y P debe dar el precio o el pago. Entonces, podría formularse más, pero es un ejemplo básico. Esto funciona de acuerdo a reglas jurídicas o reglas científicas jurídicas de la formulación de las leyes. Y tal como lo explica, es bien sencillo. Los contratos bilaterales es donde hay un acuerdo de dos o más partes. Ejemplo de esto, en la compra-venta. Una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra paga el precio. Bueno, bien entendido esto de lo unilateral y bilateral. Claro, claro, el Código Civil tiene miles de ejemplos. En cuanto al contenido de que podría ser este unilateral y bilateral, podríamos hacer una lista de todos los contratos que el Código Civil establece y que son unilaterales y cuáles son bilaterales. Solo para comenzar un estudio así que podría tomar un semestre, supongo. La otra parte dice, por la necesidad de comunicación a otra parte. Dice que tenemos los recepticios y los no recepticios. ¿Qué es lo que significa recepticio? De recibir, ¿no? Como el receptor, el que recibe el mensaje. Es como la teoría de la comunicación, el receptor y el emisor. Entonces, el receptor es quien dice debe ser comunicado a otra parte para que produzcan efectos. Es decir, si nadie atiende a una oferta, como dice el ejemplo, ¿quién se va a dar cuenta de la oferta? Entonces, para que haya esta recepción del contenido, debe ser escuchado para que se produzca un efecto. Es decir, todo lo que digamos va a tener una consecuencia, en especial si hay gente alrededor escuchando. Y por ejemplo, en cuestiones jurídicas dice esto, transacciones jurídicas, económicas, comerciales, mercantiles. Dice el ejemplo de los recepticios, una oferta contractual que solo tiene efecto cuando es recibida por la otra parte. Escuchen, una oferta contractual que solo tiene efecto cuando es recibida por la otra parte. A le propone a B comprar una casa, es decir, le ofrece que compre una casa, ese es lo que ofrece, eso es lo que comunica. Y el receptor escucha y el efecto que puede tener es, como dije, respuesta binaria, comprar o no comprar. Y el Código Civil lo menciona en el artículo 2437. El consentimiento se forma cuando el destinatario acepta la oferta. Como dije, respuesta binaria, el Código Civil, las leyes están construidas de esa manera. Procesos que van de A a B y que A puede tener dos respuestas. Si la oferta es de A y B responde, y B puede responder sí y no, y sí puede tener cinco ramas de soluciones y B puede tener tres
ramas de soluciones y de esas tres ramas, cada una tiene tres ramas, un ramaje de consecuencia, efecto jurídico, que la ley nos permite acceder. Y en cuanto, bueno, quedamos claro que los recepticios es cuando hay una oferta y el destinatario acepta la oferta, recibe el receptor la comunicación, el mensaje, acepta o no acepta, pero funciona cuando acepta. En los no recepticios dice, producen efecto desde el momento en que se emiten, sin necesidad de ser comunicados. ¿Cómo es esto? Pues que no es necesario a viva voz decir, ofrezco tal cosa. En el caso, como otra vez lo hemos estado mencionando, es el testamento. No tengo que decir a viva voz, te entrego el testamento. Aquí tienes el testamento. Toma el testamento. Eso no funciona de esta manera. Entonces, solo una clasificación de la comunicación de los negocios jurídicos. En este caso, este es un negocio jurídico que no necesita ser comunicado. El que comunica es solo se comunica a través del documento, es decir, que no tiene que decirse a ninguno. No hay ninguna oferta, el testamento no es una oferta, solo tiene efecto jurídico. Y entonces dice el ejemplo, un testamento que tiene efectos tras la muerte del testador, sin que los herederos lo conozcan previamente. Esto es una clasificación de los contratos, incluso los no recepticios. Un testamento, el testamento es un documento que tiene como fin, bueno, no comunicar y dejar el derecho mortis del silencio. Hay un silencio, que hay un silencio para que una vez, o claro, para que no se involucren, vamos a ver cláusulas de nulidad también, que lo es el Código Civil, que nadie puede intervenir en la autonomía de la voluntad del testador. El que interviene en la voluntad del testador es nulo. El contrato es nulo y de hecho no tendría ningún efecto porque ha sido viciada la voluntad. La voluntad fue viciada. Tiene un vicio de voluntad. Y el Código Civil de Nicaragua lo reconoce así en el artículo 1882. El testamento produce efectos después del fallecimiento del testador sin necesidad de ser comunicado previamente. Es decir, fallece el testador, ah, el albacea que tiene el documento, si lo lee y se cumplen los efectos, viene inmueble, heredero universal, el legado, y ahí es cuando comienza eh, este, la función de un testamento que no tiene una comunicación directa contra terceros, es decir, funciona los recepticios, funciona la oferta o la comunicación cuando el testador fallece y el encargado legal de leer el documento ya comunica a terceros y ahí comienza lo binario. Sí accedo a la herencia, no, no accedo a la herencia, sí quiero el legado, no, no quiero el legado. Va a depender de las ventajas y desventajas y beneficios de cada sujeto e individuo. En fin, esto fue por ahora una de las lecciones que vamos a estar dando. Como dije, va a ser exigente, expositivo del derecho civil, derecho privado, que es una de las ramas más complejas. Porque recuerden que tenemos temas bien complejos como el derecho a obligaciones, derecho de personas, contratos, teoría de los contratos, y va más allá. Después, ni digamos del Código Procesal Civil nicaragüense, que tiene más clasificaciones jurídicas que se deben atender todos los días, los abogados, los juristas, deben atender al estudio personal individual para resolver con mayor eficacia y rapidez cualquier consulta y eh, proceso judicial que necesite resolución inmediata y eficaz. Por ahora esto ha sido todo. Aurelio Ordóñez en Editorial Lemuel, segmento Ciencias Jurídicas.